Bueno, pues más allá del derecho internacional, os quiero preguntar, bueno, pues por otro de los protagonistas de este conflicto, hemos hablado de Putin, hemos hablado de Trump, os quiero preguntar también por Zelensky. Hablaba en las últimas horas, también rechazaba el alto el fuego, decía, bueno, pues que esto es un ultimátum de Rusia, que no es una propuesta, no es un acuerdo que busque la paz y sigue, bueno, insistiendo en las sanciones a Rusia, las sanciones a Moscú, también después del ataque, como comentábamos, que ha tenido lugar hoy en Jersón. Te quiero preguntar por esto, Juan Antonio, ¿en qué punto está Zelensky? ¿Cuánto le quede también? ¿Cuántas opciones tiene de ser el que firme el acuerdo final de paz, si es que se produce? Esperemos que sí. No tiene ninguna opción. O sea, Zelensky está haciendo lo mismo que lleva haciendo desde hace 3 años. Exactamente lo mismo. Mantener la guerra. Porque Zelensky, si efectivamente, él sabe que es un estorbo ahora mismo. Si es que se lo ha dicho el propio Trump. Si es que el propio Trump dice, es una mala persona que quiere llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Entonces son palabras de Trump. Si eso lo sabe Zelensky, lo tiene bien sencillo. Irse y poner al presidente de la Rada, que es ahora mismo la única persona con legitimidad dentro de la estructura estatal ucraniana para negociar un acuerdo de paz. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque él está supeditado a lo que decían sobre todo en Londres y Bruselas. Y lo hemos visto cuando después de montar el circo que montó en la Casa Blanca, fue inmediatamente a Londres a reunirse con los del tren. Y es cosa que ha ido sucediendo continuamente. Vamos, la última negociación en Estambul es que antes de reunirse con la delegación rusa, se tienen que reunir con los europeos. Y ocurrió en la primera reunión de Estambul. Es que es una constante lo que hemos tenido. Cuando se llega al preacuerdo en 2022, en abril de 2022, cuando se pone la firma y se tiene que ratificar en Kiev, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Biden envía al señor Boris Johnson a que se diga, no, la guerra tiene que continuar. Esto, es decir, han jugado con el pueblo ucraniano por los intereses claramente imperialistas de Occidente. Esa es la realidad. Es muy triste porque quien lo está pagando son los ucranianos. Luego puedes hablar de sí, que si la agresión, Bueno, como podíamos hablar de los 15.000 civiles muertos en el Donbass por bombardeos ucranianos desde 2014 hasta 2022. Sí, podemos hablar de muchas cosas. Es decir, pero hay una realidad objetiva y es que para alcanzar la paz hay que ir, dicen los rusos, a las razones profundas, es decir, al origen, a la causa, las causas por las que se genera el conflicto. Y como ha dicho antes muy bien mi compañero, si es que Estados Unidos, ¿cómo va a ser un mediador? Si es parte del conflicto desde el primer momento, desde que la señora Clinton, la señora Victoria Nuland y todo aquel senador, McCain, creo que se llama, McCain, que estuvieron todos por allí alimentando el golpe de Estado. Es decir, todo esto sin hablar de las operaciones encubiertas, como los francotiradores de los tejados en la plaza del Maidán, ¿no? Y cosas por el estilo. Es decir, bueno, yo creo que ¿qué puede hacer Zelensky? Lo mejor que puede hacer y lo que más ayudaría ahora mismo a Ucrania es irse cuanto antes. Y entonces, a lo mejor con otros interlocutores hay posibilidad de acometer cosas, como por ejemplo el tema de la neutralidad, que ya se había aceptado en Estambul en 2022, como por ejemplo el tema de los derechos de la gente de habla rusa, de etnia rusa, como por ejemplo la libertad de la Iglesia ortodoxa, por ejemplo el que no se prohibieran partidos políticos de oposición, medios críticos con el gobierno. Es decir, todo esto a lo mejor es posible hablarlo, pero tiene que haber otros interlocutores. Con Zelensky ya es imposible. Si Zelensky solo, es decir, el día antes que tiene que sentarse a negociar, organiza unos atentados terroristas en las vías del tren, pero vamos a ver, es que decir, ¿quién puede hablar con un Estado terrorista? Con un régimen terrorista. No, vamos a ver, seamos serios. Por lo demás, la guerra es la guerra. Es decir, a ver si tenemos que ser conscientes. No es una cuestión de derecho internacional, no es una cuestión de buenas intenciones. Cuando ya se produce lo que Clausewitz llamaba la ley de ascensión a los extremos y se llega al conflicto bélico, pues o se hace una grandiosa negociación que puede durar mucho tiempo. La de Vietnam duró 3 años, para que nos recordemos, y sin alto el fuego. Es decir, o se hace una negociación en profundidad para ir a las causas del conflicto, o se va a la armisticio a la rendición. No queda más remedio. Así que, bueno, pues yo, esto, como lo he repetido más veces en este programa, hace muchos meses, incluso antes de que llegara Trump a la presidencia,
pues de verdad, tiremos de hemeroteca, ¿no? Es decir, algunos lo veíamos muy difícil porque la geopolítica tiene sus leyes, que no son las del derecho internacional. Pues Jacqueline, te quiero preguntar por esto, ya que estamos hablando de Zelensky. En el memorándum ruso, por cierto, se hablaba de levantar la ley marcial, que lleva bastante tiempo en Ucrania. Se hablaba también de elecciones, que van más o menos, si no me equivoco, un año tarde. ¿Es legítimo Zelensky en su cargo, Jacqueline? ¿Crees que ayuda a la paz? ¿Crees que puede ser que firmen acuerdo de paz con Moscú? A ver, yo sé que la geopolítica está por un camino y el derecho internacional va en paralelo. Lo ideal sería que estuvieran solapados de manera conjunta o de alguna manera en armonía, pero esto evidentemente no sucede. Pero teniendo en cuenta la realidad, que es muy compleja y que efectivamente los interlocutores pueden tener sus complejidades, sus obstáculos internos y demás, pero verdaderamente pedir que Zelensky salga de la ecuación y no pedir lo mismo con Putin, es que yo no entiendo entonces en qué mundo nos encontramos. Me parece bien. Es decir, si este señor tiene sus complejidades democráticas intrínsecamente más que cuestionables, como pueden tener otros muchos, bien, correcto, pues que se ponga alguien que esté flexible, que tenga verdadero ánimo en encontrar la paz. Yo no sé si Zelensky lo tiene porque no lo conozco, no me he sentado a hablar con él y no puedo interpretar más allá de los datos que yo veo por el periódico y la verdad es que se me escapa, no tengo esa capacidad. Pero en todo caso, si así fuera, bien, removamos a Zelensky, pero por supuesto a Putin, que es una persona que fue apuntada en su momento y que la democracia, desde luego, no abunda. Pero removamos, quitemos a los dos, pongamos a gente que verdaderamente quiere construir la paz y con esto quizás se pueda salvar. Si un acuerdo se llega y se acaba llegando en algún momento, posiblemente no ahora y posiblemente en un corto plazo de tiempo lo veo muy, muy poco factible, en todo caso, como ya también comenté la semana pasada, hay una serie de límites que no se pueden franquear y es la posibilidad de que un acuerdo legitime una adquisición territorialmente ilegítima por parte de Rusia. Es decir, que un acuerdo sobre... Es que si no, desde luego ya salta todo por los aires. Si se llega por firmar un acuerdo en el que Rusia y Ucrania de alguna manera están de acuerdo a que el terreno ganado por Rusia se acepta como tal, es decir, que de alguna manera se hace legítima esa violación del artículo 2.4 que anteriormente mencionaba respecto al uso de la fuerza, vamos, es que sería ya un completo despropósito. Ya sería para entonces ya replantear el derecho internacional desde sus inicios porque ya estamos vulnerando sus máximas esenciales. Esto por un lado. Y por otro lado, además, decir que se vaya o que uno de los interlocutores se vaya es una intervención, es decir, una injerencia en los asuntos internos de un Estado y eso no es factible. Si lo pedimos por ambos, que en todo caso podrán procurar en esas condiciones renovadas una posibilidad de verdaderamente encontrar la paz. Pero bueno, en cualquier caso, los límites del derecho internacional los establece y un acuerdo, veremos qué acuerdo llega a firmarse en un momento dado, debe cumplir con las normas imperativas del derecho internacional, porque si no se pueden cuestionar y alimenta y trae a colación otros problemas y se puede llevar a las cortes internacionales. Que sí, que es verdad que es difícil hacer las ejecutivas. Bueno, sí que hay un órgano y esto sí que no es así, como han comentado los anteriores ponentes, sí hay un órgano que se ocupa de hacer ejecutivas las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, pero lamentablemente, ¿cuál es? El Consejo de Seguridad. Es ahí donde hay que replantear el derecho internacional y en todo caso en su momento, quizás eso suceda, mucha gente está apostando por ello en una modificación en este sentido, pero claro que cabe la posibilidad de hacer ejecutivas las sentencias de las Cortes Internacional de Justicia a través del Consejo de Seguridad y ahí es donde todo el sistema pues cae por su propio peso porque efectivamente entonces vemos que está el derecho internacional en buena medida al servicio de estas potencias las que ejercen o ocupan un asiento permanente en este sentido. Pero vamos, desde luego yo creo que en vista de lo que está sucediendo con la población de las dos países enfrentados, creo que desde luego más allá de las cuestiones internas que estén afrontando cada uno de nuestros dirigentes, deberían verdaderamente poner fin a este despropósito, iniciando, y me da
igual cuando se haya iniciado. Es decir, sí, es verdad, puede haber unas provocaciones, pero ¿qué pasa? Que el pueblo ucraniano no puede solicitar la participación o su deseo por pertenecer a la Unión Europea. ¿Que está maniobrado por Estados Unidos? Puede serlo, sí, aquí desde luego, aquí libre de pecados hay pocos, pero en todo caso Ucrania también tiene derecho a elegir su propio destino y aunque esté influenciado, impactado por unos o por otros, bueno, pues no por esto se legitima el uso de la fuerza por parte de una gran potencia. Todo tiene un límite y es que si no hay límites vamos mal, efectivamente. Bueno, pues de momento lo último que se ha votado en el Consejo de Seguridad de la ONU es esta entrada de ayuda humanitaria a Gaza con la resolución que fue vetada por parte de Estados Unidos, así que los últimos precedentes no son del todo halagüeños. Carlos, te quiero preguntar por esto, por la figura de Volodymyr Zelensky, y bueno, lo mismo que he preguntado tanto a Jacqueline como a Juan Antonio, si crees que va a poder firmar este acuerdo de paz, si crees que son compatibles Zelensky y Putin en la misma mesa, porque cada vez parece más complicado. A ver, yo estoy entrando un poco en conflicto aquí por lo siguiente. Invocar en este caso el derecho internacional es tanto como pensar que si yo voy caminando por la calle y llega un ladrón a atracarme y me apunta con una pistola, yo le digo, señor, usted está en violación del Código Penal tal y tal y tal, y diga, usted disculpe. Eso no va a pasar, o sea, son buenas intenciones y no pasa de que sean buenas intenciones. La geopolítica no opera así. La geopolítica y la realidad de la geopolítica desde el punto de vista del realismo es que los estados ven por sus propios intereses en un mundo en el que lo más seguro es que o te quiten o quites. Si estudiamos la teoría del realismo tal como es, estamos viendo ahorita lo que el mundo está pasando por este preciso momento en una descripción real de la teoría del realismo. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, más allá de pretender quitar al señor Zelensky, por supuesto que nadie lo puede quitar más que el propio pueblo de Ucrania. Sin embargo, lo que nosotros hemos dicho, lo que yo he sostenido es que el señor Zelensky en este momento es un estorbo para llegar a un acuerdo de paz. El señor es un estorbo para llegar al acuerdo de paz. A mí, por ejemplo, me causó mucho conflicto ver a Zelensky sentado firmando un convenio con Estados Unidos para cederle sus tierras raras y cosas de estas cuando el meollo del asunto era la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, estoy firmando con Estados Unidos porque el señor Trump me abofeteó en la Casa Blanca y entonces tengo que rescatar mi imagen internacional, tengo que congraciarme con Estados Unidos y para eso voy a firmar con ellos para cederles. Eso no tiene nada que ver con el conflicto. El conflicto ni siquiera empezó por Ucrania o por Rusia, ya vimos por dónde empezó el conflicto. Y entonces yo quisiera saber qué haría Estados Unidos si de pronto México firmara un convenio con Rusia para poner bases militares rusas en la frontera de México con Rusia. Por supuesto que Estados Unidos invadiría México inmediatamente. Sin ninguna duda, ¿no? Es exactamente lo que estamos viendo. Pero eso no está justificado. Entonces, la geopolítica opera así. Claro. Tenemos que entenderlo, es una lucha de poderes. Y lo que estamos viendo, pues no es más que la representación real de lo que estábamos leyendo en los libros de texto de geopolítica y las experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué es lo que necesita cada país para firmar la paz? Rusia ya puso las cartas sobre la mesa. El señor Putin no lo van a quitar y al señor Putin no lo van a hacer retroceder de su idea. La pregunta es, ¿vale la pena seguir sacrificando gente, que sigan muriendo ciudadanos inocentes, sobre todo de Ucrania, por seguir manteniendo un conflicto en esta situación, en estas condiciones en las que está ahorita? Yo creo que no existe tierra que valga lo suficiente para que muera gente de la manera como está muriendo. Y entiendo perfectamente bien que sentaría un precedente. Pues sí, a lo mejor sí, sentaría un precedente. No es lo que quisiéramos ver, pero ante la situación real, eso es lo que está pasando y eso es lo que está sobre la mesa y cualquier solución que quieran. Pero compañero, no es un precedente.
Si es que los precedentes ya los hemos tenido. Sí, Miramos desde el año 67, por ejemplo, la resolución de Naciones Unidas sobre el asunto de Oriente Medio. es una más. De Kosovo. Si el derecho internacional ha saltado por los aires aquí cuando le ha dado la gana a los poderosos. Siempre, siempre. Mira, el genocidio en Ruanda, lo ocurrido en Centroamérica y Sudamérica muchas veces, lo del Oriente Medio. Es que son resoluciones. La pregunta es la siguiente. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Es mejor no tener nada? La pregunta, yo sé que esto es internacional, pero la respuesta es bien sencilla. El derecho internacional, como decía Marx, el derecho no es más que los intereses de los poderosos convertidos en ley. Y todo lo demás son buenas intenciones y cosas por el estilo. Pregunta, entonces, ¿es mejor que desaparezca el derecho internacional de la ecuación? Y no haya si puedo responder la pregunta de Jacqueline, que yo, por supuesto que pienso que el derecho internacional debe existir, pero el derecho internacional es extraordinariamente débil si no tiene un órgano que lo pueda aplicar, que pueda hacer el force enforcement. Es decir, es como si un país tuviera leyes y no tuviera un sistema de policía ni de ejército. Entonces, ahí están las leyes, pero si alguien las viola, no hay nadie que lo haga entrar en razón a esa persona. Esa es exactamente la figura del derecho. Entonces no deja de ser más que una utopía. Exactamente, no es una utopía. Ha actuado marco de contención. La Corte Penal está actuando. La Corte Internacional de Justicia está actuando. Cuando Pinochet en España empezó a iniciar un procedimiento judicial que era algo absolutamente inaudito, Pinochet se planteó hacia dónde viajar. Francia, tal vez, a operarse de su hernia, a cualquier otro lugar. Decidió irse a Inglaterra porque en España se encontraba el principio de justicia universal, un mecanismo que proporciona el derecho internacional. Tú también, sí. En un momento, no resultó en nada porque dijo que estaba mayor y que estaba y regresó 500 días después o X días después regresó a Chile. ¿Pero qué sucedió? Se generó un punto de inflexión y en ese momento, pese a aterrizar, levantarse y burlarse de toda la comunidad internacional, acto seguido y al poco tiempo un juez chileno emitió o empezó a hacer las pesquisas oportunas. Y ese es el punto de inflexión que se generó gracias a en ese momento al juez Garzón, que decidió actuar con el principio de justicia universal en su momento. El derecho internacional va con pequeños puntos de inflexión. No es perfecto, efectivamente, pero es mejor tenerlo. Hay que reformarlo. Es que estás hablando de una persona que ya no era ni siquiera el que gobernaba. Carlos, es decir, es verdad que habría que modificarlo. Hazlo con Netanyahu ahora, venga. Aplícalo a Netanyahu ahora. No, esto es un despropósito, pero igual que precisamente de momentos crisis, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que fue una época particularmente siniestra, terrible, salió ese proyecto, no perfecto, pero salió esas Naciones Unidas con esa intención. Muchas buenas intenciones y quizás no perfecto, no hay ninguna duda de esto, pero igual de este momento crítico en el que estamos viendo, estamos viendo imágenes aterradoras de lo que está sucediendo en Gaza, de lo que está sucediendo en el enfrentamiento de Rusia con Ucrania. Después de todo esto, se están empezando, yo creo, a levantar las voces, decir, esto no funciona y esto tiene que mejorarse, pero por lo menos disponemos de un foro, de un lugar donde se puedan hacer denuncias y donde se pueda hacer valer la situación que se está dando. ¿Que no está perfecto? No. Jacqueline, yo soy más mayor que tú, tengo más años. Yo ya esto ahora se está levantando. Ahora Antonio, ya lo he visto más veces, Pues mira, te voy a decir, yo no pierdo la esperanza. Os voy a decir una cosa que no habéis visto, porque ya que estamos hablando de esta tensión geopolítica, vamos a dar una buena noticia. Les contábamos antes que Trump y Xi Jinping ya han hablado, pues tenemos declaraciones del presidente chino. Dice Xi Jinping que Trump es invitado, es bienvenido a visitar China nuevamente. Dice que ambas partes deben mejorar los intercambios diplomáticos, económicos, comerciales, militares y de aplicación de la ley. Xi Jinping y Donald Trump, esto es la noticia, acuerdan iniciar una nueva ronda de conversaciones lo antes posible. Dice Xi Jinping, insiste en que es importante disipar las disrupciones en las relaciones entre China y Estados Unidos. Dice además sí que se ha alcanzado un consenso y que ambas partes deben acatarlo, deben hacer buen uso del mecanismo de consulta económica y comercial establecido. Hay una línea roja, está muy claro. China dice que Estados Unidos debe tratar con cautela a Taiwán. Deben evitar conflictos debido a Taiwán. El diálogo y la cooperación son la única opción correcta para China y Estados Unidos.
bueno, parece bastante claro, se habla de un acuerdo comercial, al mismo tiempo se insiste por parte de China, por parte de Xi Jinping en no tocar a Taiwán. Vamos a ver la reacción por parte de Donald Trump. Acaba de publicar un mensaje en sus redes sociales, lo están viendo en sus pantallas ahora mismo. Dice que ha hablado con Xi Jinping, que la llamada ha durado aproximadamente 1 hora y media y ha tenido un resultado muy positivo para ambos países. Dice Trump que ya no debe haber dudas sobre la complejidad de los productos de tierras raras. Dice además que sus equipos se van a reunir próximamente en un lugar por determinar. Estaremos representados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Dice que la conversación se ha centrado prácticamente exclusivamente en el comercio. No se habló de Rusia, Ucrania ni Irán. Informaremos a los medios sobre la programación y el lugar de la próxima reunión. Xi Jinping, que hablaba de estos acuerdos comerciales, de iniciar una nueva ronda de conversaciones, y además hablaba de que Estados Unidos no debe tocar Taiwán. Trump se centra también en el comercio. Dice que habrá una nueva reunión en un lugar por determinar. Pendientes de esta distensión, esta relajación de las tensiones entre China y Estados Unidos. Si te parece, Juan Antonio, para cambiar de tema, ¿qué opinas de esta llamada, por lo menos, entre Trump y Xi Jinping? Es verdad que Trump consigue hablar con todos, Juan Antonio. Yo creo que era obligado. Es decir, una vez que Trump no ha podido seguir, porque no ha querido, no ha podido, no le han dejado, le sabotea a Hessen, no lo sé, es decir, pero no ha podido seguir con esa política arancelaria que él quería, intentando apaciguar un poco a todos para luego negociar bilateralmente. Al final, claro, ¿qué ocurre? Pues que con China no ha podido hacer ese juego. Al final no le queda más remedio que hablar, claro. Y yo creo que, hombre, espero que las conversaciones vayan bien, pero era algo necesario y además algo obligado. Y de hecho, yo estoy seguro que Xi Jinping invitará a Trump al desfile en Beijing pronto, donde también va a coincidir con Putin. Mira, igual no fue en Moscú, pero puede ser que sea en Beijing. Esto, a ver, hay que entenderlo también dentro de lo que es la conformación de un nuevo orden internacional, como hemos comentado antes, en el cual pues todo se está reconfigurando, y esto también, lógicamente, creará situaciones dolorosas, llegará a dolores de parto en ese nuevo orden internacional, porque los intereses entre las distintas potencias a veces son muy contradictorios, ¿no? Y intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a una entente donde podamos rebajar las tensiones no es una cosa fácil. Vamos a ver, porque como yo creo que Trump no domina totalmente la situación, no fuera, sino dentro de la Casa Blanca, vamos a ver si también en este sentido tampoco le ponen zancadillas, ¿no? Y a ver si esta vez, pues consigue llegar a buen puerto, ¿no? Esas conversaciones, que de alguna forma sí que relajarán un poco las tensiones comerciales a nivel general. Piensa que hasta hace poco estábamos escuchando que Estados Unidos iba a retirar de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, todas las sanciones que ponen que no pasan por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son ilegales. Es decir, todo esto de las sanciones a Rusia y toda esta mamarrachada que dice Lindsey Graham y compañía, todas estas son ilegales. Es decir, no están amparadas previamente en ese derecho internacional que comentábamos antes. O sea que, así que bueno, a ver, se abre otro escenario, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con China y con Estados Unidos. Muchísimas gracias a los tres por este debate, por estar con nosotros un día más por aquí. Juan Antonio, Jacqueline, Carlos, muchísimas gracias. Un placer, muy buenas tardes. Jacqueline, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias.